En los últimos años hemos llegado a ver una gran fricción entre las compañías y cierto tipo de público con la animación, y esto se debe a una cosa, que es que el medio de la animación ha estado tomando fuerza y seriedad en los últimos años, tanto para las audiencias como por muchos creativos de la industria, lo que ha generado una resistencia al prejuicio de que la animación es enteramente un género infantil, un prejuicio que tanto varias compañías han querido incentivar y gran parte del público general aún cree. Pero por lo mismo es más común que hoy en día esas ideas choquen y creen situaciones bastante escandalosas y vergonzosas, lo que a su vez genera anécdotas muy divertidas y de las que se debería aprender, tanto por parte de las empresas como de las personas que aún creen que por ser animación debe ser algo infantil. Es por eso que en esta ocasión vamos a repasar esos casos donde tanto audiencia como compañías entendieron por las malas que la animación no es solo para niños, subestimando enormemente a las producciones animadas y al público que las consume con seriedad. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con un clásico que no posee un caso en particular, sino una decena de casos que prueban la ingenuidad e ignorancia tanto de los niños como de los padres, pero principalmente el afán de los padres de querer echarle la culpa a otros que a ellos mismos. Y estoy hablando de Happy Tree Friends, una serie web creada en el 99 que consiste enteramente de ver animales de colores con una apariencia y estilo artístico inocente siendo masacrados y destrozados de las formas más vísceras posibles, siendo prácticamente un festival de gore que cualquiera con un estómago sensible, como su servidor, no disfrutaría en ver. Como se podrán imaginar, el estilo tan aparentemente inocente y colorido haría pensar a cualquiera en primera instancia que se trata de unos simples cortos para el público altamente infantil, por lo que hasta cierto punto no podemos culpar tanto a los niños como a los padres de creer que esta es una serie infantil. De hecho, hasta podríamos pensar que el engañar de esa forma ciertamente es la intención de la serie. Pero también es cierto que al inicio de cada corto, como en las cajas de DVD y otros artículos, se hace una clara advertencia de que esto no es un contenido para niños y que hay un exceso de brutalidad y gore, pero eso no impide que los niños por pura curiosidad lo vean, que sus padres permitan que lo hagan y eventualmente que estos se quejen porque un contenido así exista. Esto llevado a decenas de casos de padres sorprendidos y enojados por ver que sus hijos ven esta serie, y por supuesto de niños asustados y traumados por haberla visto de pura curiosidad, lo que incluso ha causado que la serie se prohíba en algunos países, aun cuando esta era transmitida en canales para adultos, en donde incluso eran mostradas cosas más violentas en series live action, lo que nos deja en claro que para muchos padres de familia la animación no tiene derecho a ser sangrienta y experimental, especialmente si esta tiene un aspecto adorable. Esto porque según trauman a sus hijos, aun cuando dicha animación no está dirigida a ellos. Así que si alguna vez conociste un caso sobre esta serie o tú tienes una anécdota con la misma, no dudes en dejarla en los comentarios. Seguimos con un puesto bastante similar al anterior, pero con un giro un tanto gracioso, y estoy hablando de Adult Swim, la sección de Cartoon Network enfocada enteramente para adultos y que tuvo la peculiaridad que durante mucho tiempo se transmitió en el mismo canal durante el horario nocturno, cosa que, como se imaginarán, causó muchas controversias, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde el bloque fue recortado y eventualmente retirado.
Similar a lo que ocurría con Happy Tree Friends, Adult Swim ha sido víctima de muchas quejas de padres de familia por su transmisión de contenido para adultos, argumentando que un canal infantil no debería tener ese tipo de contenido y que series como esa corrompían a los niños. Básicamente la misma mentalidad conservadora de que la animación debía ser únicamente para niños. Estas quejas afectaban principalmente en Latinoamérica, donde estas hicieron que el bloque se recortara, dado que en Estados Unidos este iniciaba a las 9 p.m, mientras que acá llegó a iniciar hasta la 1 o incluso las 3 de la mañana, cosa que a su vez perjudicó sus niveles de audiencia. Tristemente, esto no paró las quejas y eventualmente en 2007 Adult Swim fue retirado de las programaciones latinoamericanas. Sin embargo, en Estados Unidos las cosas parecen ser un poco mejores e incluso han hecho mofa de esto, pues hace relativamente poco una Karen de Twitter llegó a querer cancelar el bloque, dado que según entiendo encontró el contenido de ese canal en su respectivo horario, citando lo siguiente: Cartoon Network fuera de horario, te lo tiran a la cara, esperan que ustedes no sean el tipo de padres que controlan lo que sus hijos ven y hacen, están ocupados condicionándolos. ¿Qué ves aquí? Veo brujas abusando de bebés. Esto no está bien, esto no es gracioso. Por supuesto, la gente que sí sabe se burló de esto y usaron el famoso término de Karen, lo que llevó a que la dicha Karen pusiera su cuenta en privado. Así que esto sirve de lección de que antes de que digas algún tipo de queja, asegúrate de leer las respectivas advertencias que hay al inicio de este bloque. Movie experiences as kids. So many kids watch these movies over and over and over and over and over and over and over. Ahora pasamos al otro lado de la moneda, ya que en este puesto no es la audiencia la que debe entender que la animación no es solo para niños, sino la propia industria, y esto es por la entrega 94 de los Óscares, la que se llevó a cabo en 2022, y que es quizás la entrega más olvidable y polémica hasta la fecha, dado que solamente es recordada por la bofetada de Will Smith hacia Chris Rock. Sin embargo, también es recordada por otra cosa, y es la ofensiva entrega a la mejor película animada, y es que si ya de por sí es mal visto que Disney gane ese premio por el desprestigio que se les hacen a las otras cintas, el discurso que se dio en esa ceremonia ofendió a gran parte de la industria de la animación, y es que en este las tres princesas live action de Disney, Lily James, Naomi Scott y la polémica Halle Bailey, llegaron al escenario e hicieron una presentación que más que hablar bien de la animación y de su importancia en la industria, la denigraron a ser solo algo que consumen los niños y que los adultos lo ven como algo hartante, básicamente diciendo que la animación es algo infantil. Lo más irónico de este asunto es que entre los nominados estaba Fell, una película animada para adultos, y que además en casi todos los años hay una película de esta índole entre los nominados, pero siempre es ignorada. Y como cereza en el pastel, no hay que olvidar que El Limpiaparabrisas fue el corto animado ganador de ese año, y este era para adultos, lo que deja todavía más mal parado a ese discurso chafa. En respuesta a esta gran ofensa, miles de amantes de la animación y gente que trabajaba en el medio mostraron su disgusto y ofensa ante esa presentación. Entre ellos estaban Phil Lord y Christopher Miller, los genios detrás de las aclamadas películas de Lego, las películas animadas de Spider-Man y La Familia Mitchell vs. las máquinas, la cual estaba nominada ese año, donde hicieron su propia respuesta resaltando cómo la animación debía ser vista como un estilo, no un género. Y encima de todo esto, se generaron decenas de videos y otros contenidos sobre cómo los Óscares y la Academia han desprestigiado a la animación desde siempre, básicamente demostrando que el público ya se toma en serio este medio y que ya es hora de que la Academia también lo haga. Afortunadamente, el año siguiente los Óscares premiaron a Guillermo del Toro y su excelente película animada de Pinocho, siendo que él nos deleitó con un discurso digno y respetuoso sobre cómo la animación no es un género, sino un estilo.
Sin embargo, siendo justos, esto en parte se siente como un intento de querer encubrir sus huellas de parte de la academia, más que mostrar un genuino respeto por la animación, pero esperemos que no sea del todo así y que sea el primer paso para generar un genuino respeto por este arte. Your pie hole's shut and your cloud ear's open! Disney's not doing well, Bob. Not doing well at all. En nuestro siguiente puesto tenemos el caso del ex CEO de Disney, Bob Chapek, una de las figuras más controversiales dentro del imperio del ratón y que ha sido catalogado como uno de los peores jefes en la industria del entretenimiento. Entre sus acciones más controversiales está el enviar películas como Black Widow, Cruella o John Cruise a Disney Plus con un costo extra, cosa que le trajo al ratón problemas legales con Scarlett Johansson y Dwayne Johnson. También está su apoyo y desvío de fondos a la ley No Say Gay de Florida, algo que causó enorme controversia entre la comunidad LGBT. El enviar películas de Pixar directo a Disney Plus y encima sin cobro adicional, como en las otras películas, además recortar y censurar elementos LGBT de las mismas, incluyendo el polémico beso de Lightyear que tuvieron que regresar nomás para calmar las aguas. La ofensiva y absurda decisión de usar algoritmos para medir tendencias y así tomar decisiones creativas para la empresa, en lugar de dejar que los propios creativos humanos tomaran esas decisiones. Y por supuesto, el recorte de muchas series animadas, principalmente The Old House, que obligó a su equipo a reducir su tercera temporada en solo 3 especiales, cosa que causó la ira e indignación de los creativos de Disney como Alex Hirsch, Matt Brayney y Dana Terrance, la creadora del show. Pero la gota que derramó el vaso fue una de sus últimas declaraciones como jefe de Disney, donde en una entrevista con WCJ, Chapek denigraría la animación diciendo que es algo enteramente infantil, citando sus palabras: "Nuestros fanáticos y audiencia acuestan a sus hijos por la noche después de ver Pinocho, Dumbo o La Sirenita, entonces probablemente no van a sintonizar otra película animada, quieren algo para ellos". Básicamente diciendo que a nosotros los adultos no nos gustan las películas animadas de Disney ni nada por el estilo, y solo se las dejamos a los niños para que se vayan a dormir. Estas palabras enfurecieron a las redes sociales y la ya de por sí manchada imagen de Chapek fue todavía más repudiada. Lo gracioso de todo esto es que apenas unos cuantos días después se anunció que Chapek dejaría su puesto de CEO y su predecesor Bob Iger lo retomaría, aun cuando supuestamente el contrato de Chapek decía que estaría en el cargo durante 5 años, pero solo duró 3, algo que muchos de nosotros tomamos como un acto de justicia. Obviamente su desprecio y maltrato hacia la animación no es la causa principal de su despido, pero en lo que imagen se refiere, Chapek será recordado como uno de los líderes no solo de la industria del ratón, sino de la industria del entretenimiento más odiados en años recientes, principalmente por despreciar a la animación. Dejamos de lado la gran industria gringa para pasar a la pequeña industria latinoamericana y más concretamente la mexicana, donde el prejuicio de que la animación es un medio infantil está todavía más clavado, tanto por la industria como por el público, y es algo que perjudicó bastante al caso de Historias del 8. El 31 de julio de 2020, Televisa perdería los derechos de transmisión y comercialización de las series de Chespirito, quedándose en su totalidad con la esposa e hijos de Roberto Gómez Bolaños, creando así a Grupo Chespirito, quienes se encargarían de la comercialización de todos los productos relacionados con este icónico comediante y con la aparente visión de querer llevar al Chavo, el Chapulín y demás a las nuevas generaciones. Eso los llevó a crear una serie o un intento de serie de cortos conocidos como Historias del 8, un intento muy, pero muy avaro y ventajoso de querer aprovechar el inmenso mercado de cortos preescolares que hay en YouTube. Y es que en febrero de 2021 la cuenta oficial del Chavo tuiteó una imagen que causó gran incertidumbre por los internautas,
quienes simplemente estaban entusiasmados e intrigados por la revelación que se avecinaba, aunque hay que decir que más que mostrar una genuina emoción por este producto, parecía más un mame y una burla con respecto a qué tontería podría salir de esto, ya que de por sí la imagen no indicaba que iba a ser de mucha calidad. Pero pese a toda la falta de seriedad en el asunto, nadie se imaginó que lo que veríamos sería un corto mudo, barato, de baja calidad, con sonidos gratuitos que se encuentran en internet y con un diseño de personajes y fondos bastante atroces, cosa que se convirtió en un completo hazmerreír y algunos hasta se lo tomaron como insultante, algo que llevó a múltiples ataques e insultos a todas las cuentas oficiales de Grupo Chespirito, incluso con gente que por alguna extraña razón mandaron a estas cuentas regla 34 del Chavo Animado. No, esto no es broma. E inmediatamente dichas cuentas borraron todo lo relacionado con Historias del 8 e hicieron como que nunca existió, apenas a menos de una hora de que el corto fuera lanzado. No se sabe exactamente por qué se creó este corto en esta forma, pero se cree que sabiendo cómo es vista y tratada la animación en México, Grupo Chespirito encargó este y otros cortos a una agencia de marketing o a un grupo de becarios con poco conocimiento en la animación, y además de eso los puso contrarreloj con una fecha temprana y con un presupuesto nulo, y pues este fue el resultado. Es verdad que este tipo de cortos orientados a niños preescolares suelen ser muy baratos y sencillos y que un compilado de estos pueden generar millones de vistas, pero hasta esos están más cuidados y estilizados que esta basura que hay aquí. Y es que el hacer esto no solo es una falta de respeto a la animación, sino también a una IP tan icónica como El Chavo, la cual es conocida por sus divertidos diálogos y característicos sonidos, cosa que este corto ni tiene. Además, seamos justos, El Chavo y otras series de Chespirito no fueron concebidas como series para niños, ya que poseen chistes y elementos bastante subidos de tono, por lo que la mentalidad de esta serie también es un insulto a la memoria de Roberto Gómez Bolaños. Pero al final de todo esto, este caso sirvió para probar que el público latinoamericano ya se toma en serio la animación y no van a recibir cualquier cosa hecha con la ley del mínimo esfuerzo, y menos si es algo de un personaje tan icónico como El Chavo. Por lo que si bien no apruebo este tipo de actos, creo que es uno necesario para que gente como la de Grupo Chespirito aprendan a no subestimar el arte de hacer animación y sobre todo a no subestimar a la gente que la consume. Niñas y niños, buenas tardes. Vengan, que una historia vengo a contarles acerca de una bella Catrina llamada Catalina y sus aventuras para un altar a los muertos prepararles. Siguiendo con nuestro México querido, tenemos una historia que sirve de lección de por qué las televisoras locales no pueden tener cosas bonitas, porque si las llegan a tener les ocurrirá la tragedia de Catalina la Catrina. Y es que como muchos de ustedes saben, este personaje fue creado en el 2018 por Televisa para la celebración del Día de Muertos como una forma de atraer al público infantil y participar en una serie de dinámicas que generalmente van de la mano con un livestream, en donde la Catrina participa contestando llamadas y exhibiendo dibujos. Sin embargo, no sería hasta el 2020 que Catalina se volvió un personaje realmente popular en internet, cuando esta mostró un rediseño más sencillo y minimalista, haciéndola ver más adorable y carismática que con su diseño original. Aunque es incierto si esto fue causado por su repentina popularidad o no, Canal 5 tuvo la brillante idea de lanzar una dinámica de dibujos en Twitter, donde la gente enviaría dibujos de la Catrina para ser exhibidos en su canal. Pero lo que Canal 5 no sabía es que ya no estamos en los años 2000, donde este tipo de dinámicas se hacían por correo o por teléfono, donde solo los niños que dibujaban con colores en papel realmente estaban interesados y obviamente no existían las herramientas para hacer varios tipos de dibujo digital, y si las había no estaban a tal fácil alcance.
Pero esa generación de niños ya creció, pasó por la pubertad y desarrollaron la extraña necesidad por sexualizar a cualquier personaje ficticio que existiese, especialmente uno animado, no importando si este era infantil o si formaba parte de su infancia. Así que grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que muchos de los dibujos que enviaban eran regla 34, la regla del internet que dicta que si algo existe, hay porno de ello. Es decir, que mucha gente envió imágenes eróticas y sexualizadas de Catalina, lo que provocó que Canal 5 borrara la publicación con la propuesta apenas unas horas de haberla hecho. Siendo justos, aquí los verdaderos culpables son el público, no la compañía, ya que objetivamente hablando, estos no habían hecho nada malo, solo promocionaban una actividad con un personaje ficticio que, hasta eso, estaba bien animado y diseñado, pero el público, o más concretamente los artistas, tuvieron el descaro de profanar a este personaje y mostrarlo en una convocatoria que no era para ellos, algo completamente innecesario y que para llevar a cabo se requeriría una falta de juicio y sentido común o una necesidad por trolear. Aunque también es cierto que Televisa y Canal 5 mostraron una gran ingenuidad y negligencia al querer hacer esta convocatoria de forma tan abierta y en una red social tan tóxica como lo es Twitter, donde este tipo de arte abunda, por lo que de cierta manera sí llegaron a subestimar bastante al tipo de público que consume animación en la actualidad, ya que ya no solo se trata de niños de primaria, sino también de adolescentes y adultos, algunos con una visión muy obscena de la realidad. Para su fortuna, dicho desastre se hizo viral, cosa que explotó la popularidad del personaje todavía más y le trajo ratings nunca antes vistos al canal, lo que causó que este diseño siguiese siendo utilizado el año siguiente y hasta le dedicaran un especial animado completo, algo que quizás no hubiera pasado de no ser por esta polémica. Incluso Canal 5 se animó a hacer esta dinámica de dibujos nuevamente, solo que ahora en Facebook, donde hay más control del tipo de contenidos que se puede subir. Sin embargo, después del 2021 no hemos sabido nada de Catalina, al menos hasta donde yo tengo entendido. Es incierto si esto es porque la dinámica del 2021 no generó el mismo interés del año pasado, o de plano Televisa ya no quiso nada con el personaje por la historia de este. Pero esperemos que Televisa y Canal 5 hayan aprendido la lección y se den cuenta que cuando se trata de animación y personajes infantiles, estos no solo van a llamar la atención de niños, sino también de los adultos, que se verán en la necesidad de hacer su propia versión para adultos de este personaje. ¡Patata! ¡Comeremos el... ¡Joder, mi piel! ¡Ah! ¡Me están arrancando la piel! ¡Me cago en la... Finalmente, como no podía ser de otra forma, para el último puesto está el caso de La Fiesta de las Salchichas o South Party, uno de los casos más sonados en cuanto a animación para adultos se refiere, y que es quizás la vez en que millones de personas entendieron o al menos vieron que existía la animación para adultos que los niños no debían consumir, ya que esta es quizás la primer película animada para adultos en ser exhibida de forma internacional en cines, cosa que obviamente trajo varios problemas. Y es que a diferencia de casos similares como Happy Tree Friends o Adult Swim, La Fiesta de las Salchichas tuvo la promoción de cualquier película hollywoodense, es decir, trailers, pósters, spots y exhibición en varias salas, lo que llevó a muchos a creer que la película era para niños o familiar, por el simple hecho de ser animada, algo que terminó generando muchas controversias. Una de las más sonadas es el caso del cine de California, que exhibió el tráiler de la película completo y sin censura en la proyección de Buscando a Dory, cosa que causó llanto en algunos niños y la ira de los padres. Esto porque aparentemente el gerente no sabía que la película era para adultos, pues pensaba que por ser animada era apta para todo público. Y estoy seguro de que muchos otros cines alrededor del mundo hicieron lo mismo.
Y es que si ves cualquier publicación o video sobre esta película y te vas a los comentarios, encontrarás miles de anécdotas de gente que les pasó lo mismo, ya sea niños que la vieron con o sin sus padres, padres de familia que llevaron a sus hijos a verla, maestros o estudiantes que dicen haberla visto en su escuela y encargados de taquilla que se vieron obligados a vender boletos a familias que querían verla, pese a la advertencia que estos les daban sobre que esta no era una película para niños y mucho más. Al final, de una u otra forma, tanto padres como niños descubrieron que esta no era una película para todo público, y aunque algunos se lo tomaron con humor y una anécdota graciosa, la mayoría de los niños se traumaron por la experiencia de ver alimentos con vida ser torturados y masacrados como si de prisioneros de guerra se tratase, que estos hablen con un lenguaje vulgar, decenas de chistes y momentos sexuales y hasta una orgía de comida en el final. Los adultos salieron ofendidos y enojados por ello. Pero en la mayoría de los casos, en vez de reconocer su error y que ignoraron las muchas advertencias, estos llevaban sus quejas e iras hacia los encargados de los cines o los vendedores de películas que previamente les habían advertido de la cinta, cosa que incluso causó despidos en esos negocios. Pero sobre todo llevaron sus quejas hacia la propia película, teniendo un 50% de aprobación en Rotten Tomatoes, aún con las críticas favorables de la prensa especializada. Puede que no todas esas críticas sean de padres enojados con la existencia de la película, pero no dudo que sí haya influido mucho. Por lo que si esta película hubiese sido mejor recibida, quizás hasta tendríamos más películas de animación adulta hoy en día. Pero esta nos hizo demostrar que aún hay muchas personas que no entienden o hasta no aceptan que haya animación para adultos, y esta no está ligada únicamente al público infantil, así que hasta que eso cambie, casos como estos seguirán existiendo. Pero si ahora quieres conocer las parejas peor desarrolladas de la animación reciente o un resumen de la película de Super Mario Bros, te dejaré respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y no quiero que te vayas sin antes recordarte que te suscribas, de like y active la campana para futuros videos. Así como agradecerles a mis suscriptores en Twitch por el apoyo que dan a este contenido para que siga haciéndolo. Por lo que nos veremos muy pronto.